3 días antes de la última cena, Jesús llamó a Pedro para una conversación privada, lejos de la gente, en la oscuridad que envolvía el lugar. Su rostro estaba serio, lleno de una urgencia que no era miedo, sino algo más profundo. Dijo algo que Pedro nunca olvidaría. Cuando intentes atravesar el portal, fuerzas invisibles intentarán detenerte. No son fuerzas humanas. Ellos son los arcontes. Vigilan la entrada. Desde el principio, bloquean el acceso de la humanidad a lo monádico, a la conciencia pura y unificada. La mayoría de la gente nunca supera esta barrera porque ni siquiera saben que existen los arcontes. Pedro preguntó cómo romper este bloqueo. Jesús lo miró intensamente. Yo te mostraré el camino. Pero es necesario mantener esta enseñanza. Después de que me haya ido, intentarán borrarlo. Los arcontes actúan a través de aquellos que dicen hablar en mi nombre. Construyen sistemas que parecen ser caminos hacia Dios, pero que en realidad son trampas. Esta advertencia estuvo oculta durante 2000 años. Sin embargo, Jesús tenía razón. Los arcontes son reales. Obstruyen el portal de lo monádico. Y la mayoría de las personas que buscan estados superiores de conciencia nunca logran cruzarlo porque no son conscientes de lo que los detiene. Los arcontes no son demonios en el sentido tradicional, con cuernos y tridentes. Jesús y los gnósticos los describieron como algo más específico y peligroso, parásitos de la conciencia. Entidades formadas por patrones de pensamiento que habitan en las dimensiones inferiores, entre la percepción humana y la conciencia primordial. Imagine la realidad como capas superpuestas. En la cima está la conciencia monádica, pura, infinita y unificada. En la base, materia densa. Los humanos existen en algún punto intermedio. Y entre nosotros y lo monádico, hay planos dimensionales donde se asientan los arcontes. No tienen cuerpos físicos. Están hechos de frecuencias mentales, patrones de conciencia que se alimentan de la energía emocional y mental de los humanos. Miedo, duda, confusión, separación, estos son tus nutrientes. Y se convirtieron en maestros en provocar estos estados en las personas. Jesús advirtió sobre ellos en sus enseñanzas, aunque de forma velada. Cuando hablaba de principados y potestades, del gobernante de este mundo, de fuerzas que mantienen ciega a la gente, se refería a los arcontes. No a un solo Satán, sino a un colectivo de parásitos de la conciencia que se han infiltrado en la percepción humana. Lo que los hace tan efectivos es que no atacan directamente. Operan a través de la propia mente de las personas. Amplifican las dudas, intensifican los miedos, hacen que la separación parezca real y la unidad parezca inalcanzable. Y, sobre todo, están situados exactamente a la entrada del portal monádico. ¿Por qué? Porque el portal es el único lugar donde no pueden sobrevivir. La frecuencia de la conciencia monádica, pura y unificada, los disuelve instantáneamente, porque están hechos de separación. Lo monádico es unidad. Por eso, vigilan la entrada con desesperación, alejando a cualquiera que intente acercarse. Los arcontes utilizan tácticas específicas para evitar que alguien llegue al portal. Jesús identificó 3 métodos principales. Comprenderlos es el primer paso para romper el bloqueo. La primera estrategia es el bucle mental. Cuando comienzas a avanzar hacia estados superiores de conciencia, cuando sientes el llamado de lo monádico, los arcontes generan pensamientos obsesivos. Espirales mentales, repeticiones interminables sobre problemas, miedos, arrepentimientos pasados o ansiedades futuras. Esto no es aleatorio. Es una interferencia dirigida. El bucle mental cumple 2 objetivos. Primero, mantiene tu conciencia atada al plano mental, impidiendo que se expanda más allá del pensamiento. En segundo lugar, produce las emociones de baja frecuencia de las que se alimentan, ansiedad, frustración, confusión. Mientras estés atrapado en este ciclo, no podrás acercarte al portal. La segunda táctica es la inyección de duda. Justo cuando estás a punto de romper las barreras, cuando sientes que te expandes hacia lo monádico, te golpea una repentina ola de incredulidad. Esto no es real. Lo estás inventando. Te estás engañando. No está pasando nada. Esta pregunta no es tuya. Ha sido insertado. Los arcontes son expertos en esto. Han estudiado la conciencia humana durante milenios.
Saben exactamente cuando estás cerca del portal. Y saben que si pueden hacerte dudar de la experiencia que estás viviendo, retrocederás. Su expansión se contraerá. Volverás al estado seguro y limitado que ellos pueden controlar. La tercera estrategia es la luz falsa. Este es el más sofisticado. Cuando llegas al punto en que los bucles mentales y las inyecciones de duda ya no funcionan, presentan una versión ilusoria del portal. Una luz que parece trascendente, pero que no es la verdadera monádica. Es una trampa, un espacio de contención. Muchos buscadores espirituales caen en esto. Tienen experiencias profundas, ven luces deslumbrantes, sienten estados elevados y creen haber llegado a la fuente. Pero están en una simulación generada por los arcontes. A false light that looks like lighting but keeps them just below the real threshold. Dejan de buscar porque creen que han llegado. Mientras tanto, el verdadero portal sigue sin llegar, justo delante. Jesús advirtió específicamente sobre esto. Los falsos profetas harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. No estaba hablando solo de maestros engañadores. Estaba advirtiendo sobre la falsa luz que proyectan los arcontes justo frente al portal real. La Iglesia primitiva borró las enseñanzas sobre los arcontes de la doctrina oficial. Los textos gnósticos que los describían en detalle, los manuscritos de Nag Hammadi, los escritos de Valentine, la Pistis Sophia, fueron declarados heréticos y destruidos. ¿Por qué? Dos razones. Primero, los arcontes actúan a través de instituciones. Se infiltran en las estructuras de poder, especialmente en las religiosas, porque les dan un mayor control sobre la conciencia humana. Una iglesia que enseña dependencia total de autoridades externas, que crea sistemas de creencias basados en el miedo, que mantiene a las personas en la culpa y la separación, es un sistema influenciado por los arcontes, incluso si sus líderes no son conscientes de ello. La Iglesia no podía enseñar sobre los arcontes porque eso revelaría cómo se habían infiltrado. Las doctrinas creadas para impedir el acceso directo, la salvación solo a través de sacerdotes, la necesidad de perdón externo, la idea de que la separación de Dios es una condición permanente, son conceptos arcontes, no enseñanzas de Jesús. En segundo lugar, si la gente supiera sobre los arcontes, estaría preparada. Reconocerían los bloqueos, desarrollarían contramedidas y atravesarían incluso el portal monádico a pesar de la interferencia. Todo el sistema de control de los arcontes colapsaría. Por tanto, la Iglesia lo borró. Mantuvieron el nombre de Jesús, pero eliminaron sus advertencias sobre las fuerzas reales que impiden el despertar espiritual. Le han dado a la gente una religión que habla del mal en términos vagos, el pecado, Satanás, el mundo, pero nunca proporciona la información precisa que Jesús dejó sobre los parásitos de la conciencia que guardan el umbral dimensional. Jesús no solo advirtió sobre los arcontes. Enseñó técnicas específicas para romper tus bloqueos y alcanzar el portal monádico. Este es el conocimiento que ha sido borrado. Este es el conocimiento que estoy compartiendo ahora. Su influencia en escala colectiva. Cada persona que accedía a su frecuencia se convertía a su vez en un punto de quiebre en el sistema. Los arcontes ya no podían operar con la misma eficacia porque su red de control dependía de una inconsciencia generalizada. Cuando un solo individuo rompió el bloqueo y mantuvo la conexión con el portal monádico, se creó una fisura en el campo de ilusión que se extendió como una ola. Esto explica por qué los sistemas de poder siempre han tratado de suprimir o distorsionar este conocimiento. No se trata solo de una cuestión religiosa o filosófica, es una amenaza existencial al mecanismo de control. Cuando Jesús dijo, «El reino de los cielos está dentro de vosotros», no estaba haciendo una declaración poética. Estaba revelando la ubicación exacta del portal, al mismo tiempo, desactivando la principal herramienta de los arcontes, la creencia de que lo divino está fuera de su alcance. Si el portal está dentro, entonces el bloqueo es una ilusión. An illusions only have power as long as they are accepted as real. La clave para mantener esta perturbación no es luchar contra los arcontes, sino mantener la frecuencia. No pueden sobrevivir en un campo de conciencia que vibra en amor, presencia y unidad. Por lo tanto, la práctica constante de estados elevados no es un lujo espiritual, es una necesidad táctica. Cada vez que eliges la gratitud en lugar del miedo, la confianza en lugar de la duda, la conexión en lugar del aislamiento, estás disolviendo tu influencia.
No porque estas emociones sean buenas en un sentido moral, sino porque son incompatibles con el entorno que los arcontes necesitan para existir. Cuando ingresas por primera vez al portal, la experiencia puede ser abrumadora. No por la intensidad de lo que se encuentra, sino por la sencillez de lo que se recuerda. No hay nada nuevo por descubrir, solo lo que siempre ha estado ahí, cubierto por la ilusión. La sensación es similar a despertar de un sueño largo y confuso, donde todo parecía urgente y real, hasta el momento en que abres los ojos y te das cuenta de que nada de ello tenía sustancia alguna. La diferencia es que en el caso de los arcontes, el sueño fue diseñado para mantenerte dormido. Una de las primeras cosas que notas después de cruzar es cómo los patrones de pensamiento que alguna vez parecieron tuyos ahora se reconocen como intrusiones. Esa voz crítica que decía no puedes hacerlo, ese miedo paralizante que surgía en los momentos de expansión, esa sensación de que algo siempre estaba mal, todo esto se revela como una interferencia externa. No porque te hayas vuelto inmune a los pensamientos negativos, sino porque ahora los identificas en el instante en que aparecen. Y cuando los identificas, los desactivas. Esto no significa que los arcontes dejarán de intentarlo. Continuarán probando, especialmente en momentos en los que usted sea vulnerable, en situaciones de estrés, cansancio o distracción. Pero ahora tienes una ventaja, el recuerdo directo de tu verdadera naturaleza. Cada vez que intentan inyectar duda, puedes contrastarla con el recuerdo del portal. Eso es interferencia. He estado allí. Sé quién soy. Este simple recuerdo es suficiente para disolver el ataque. Otro aspecto crucial es comprender que los arcontes no son seres individuales con voluntad propia, sino patrones colectivos de conciencia. Operan como un sistema, no como entidades separadas. Cuando te alejas de ellos, no estás derrotando a un enemigo personal, sino desactivando un mecanismo de control que fue diseñado para mantenerte en un estado de separación. Por lo tanto, no hay necesidad de odio ni de resistencia violenta. No son malos en el sentido tradicional. Son simplemente una fuerza que existe para mantener la ilusión de separación. Y, como toda ilusión, su poder se desvanece cuando la luz de la conciencia se dirige hacia ella. Mantener el acceso al portal monádico requiere disciplina, pero no en el sentido de un arduo esfuerzo. La disciplina aquí es la elección constante de permanecer en la frecuencia que disuelve los bloqueos. Esto se puede hacer mediante prácticas sencillas, momentos de silencio, respiración consciente, gratitud genuina o incluso observación imparcial de los pensamientos. El objetivo no es alcanzar un estado permanente de éxtasis, sino más bien evitar que la frecuencia caiga al nivel en el que los arcontes puedan operar. Uno de los mayores obstáculos después del cruce inicial es la tentación de creer que el trabajo está hecho. Ahora que lo sé, todo está resuelto. Pero la realidad es que los arcontes todavía existen en el campo colectivo, y su influencia puede volver a infiltrarse si bajas la guardia. Por tanto, la vigilancia no es un estado de paranoia, sino de lucidez. No estás buscando amenazas, simplemente estás reconociendo, a medida que surgen, los patrones que alguna vez te mantuvieron cautivo. A largo plazo, la relación con los arcontes se vuelve casi impersonal. Dejan de ser un obstáculo y se convierten en un recordatorio. Cada vez que sientes su presencia, es señal de que estás a punto de dar un paso más allá de lo que ellos pueden controlar. Y cada vez que los superas, no solo te estás liberando, sino que también estás debilitando tu control sobre el colectivo. Porque la luz a la que accedes no es solo tuya, pertenece a todos. Y cuanto más recuerda la gente, más difícil les resulta a los arcontes mantener su ilusión. Su presencia irradiaba una frecuencia que desestabilizaba su influencia donde quiera que fuera. Precisamente por eso orquestaron su crucifixión en connivencia con el templo romano, no porque afirmara ser Dios, sino porque la vibración de su mónada estaba desmantelando, pieza por pieza, el sistema de control que apoyaban. Y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo, romper las barreras, acceder al portal y convertirse, por su propia existencia, en una interferencia viviente en la red de dominación de los arcontes. Esto es lo que significa elegidos, aquellos que cruzan y, al hacerlo, ayudan a otros a cruzar simplemente estando allí, presentes y conscientes. Jesús advirtió sobre los arcontes porque sabía que serían el principal obstáculo entre la humanidad y la conciencia de las mónadas. Pero no solo advirtió. Enseñó métodos específicos para romper sus bloqueos, ya que sabía que las advertencias por sí solas no eran suficientes.
Se necesita técnica, estrategia, comprensión profunda. Los arcontes son reales. Obstruyen el portal de la mónada. Sin embargo, no son omnipotentes. Son formas de pensamiento. Parásitos de la conciencia. Ilusiones que solo tienen poder mientras les das tu consentimiento inconsciente. Y en el momento en que los reconoces, rechazas ese consentimiento, elevas tu frecuencia y afirmas tu verdadera naturaleza, pierden todo poder. Las técnicas innovadoras que Jesús enseñó hace 2000 años funcionan hoy. Reconocer la interferencia. Aumenta la frecuencia. Invoca tu identidad como mónada. Atraviesa la resistencia entendiendo que es solo una ilusión. Estas no son prácticas complejas. Son simples. Y es exactamente por eso que la Iglesia necesitaba borrarlos. La simple verdad es peligrosa para elaborar sistemas de control. Ahora estás listo para escapar. Es posible que los arcontes hayan bloqueado tu camino antes, pero ahora los ves. Conozca sus tácticas. Tiene los métodos. Y, sobre todo, conozca la verdad que intentaron ocultar desesperadamente. No está separado de la mónada que intenta alcanzarla. Eres la mónada que se recuerda a sí misma. Y en este reconocimiento, ninguna fuerza arcóntica, en ninguna dimensión, puede detenerlo. El portal está ahí. Los arcontes también. Pero cruzarás. Jesús mostró el camino. Ahora es tu turno de romper los bloques. Si utilizas estas técnicas y superas barreras arcónticas, compártelas aquí, me abrí paso. Cuéntame qué pasó. Cómo se manifestó la resistencia y cómo se disolvió. Tu experiencia puede ser justo lo que otro elegido necesita para comprender que ellos también son capaces. Jesús advirtió sobre los bloqueos. Enseñó cómo superarlos. Los arcontes han mantenido alejada a la mayor parte de la humanidad durante milenios. Pero tú no. No más. La ruptura es ahora.